En esta mañana vamos a la palabra de Dios en Éxodo 3, que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Mira bien, Moisés cuidó las ovejas que no eran de él. Las atravesó por el desierto y las llevó por el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Entonces Moisés dijo 3 cosas: yo iré, veré y sabré por qué la zarza no se consume. Y viendo Jehová que iba a verla, le llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde está tierra santa es. Soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído el clamor a causa de su aflicción, y por esto he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a la cual los llevaré a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del jebuseo y de todo el fereceo y del aveo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de los egipcios que los oprimen. Dios estaba diciendo: el clamor de mi pueblo ha llegado ante mí. La Biblia dice: el que clama, Dios escucha. Jamás piense que su clamor quedará en el suelo. Yo vengo hoy a hablarte que oras y oras y no pasa nada. Tu clamor será escuchado. He aquí, tus oídos no están tapados para no poder oír, ni los ojos, ni tus manos atadas para no poder salvar. El Señor escucha al que clama, rescata al que está necesitado. Por lo tanto, es hora que tú entiendas que tu clamor lo escucha Dios. Amén, ¿lo crees así? La Biblia dice que Israel clama y Dios lo oye. ¿Sabes? El Señor no está hecho de yeso, de barro, de bronce, de hierro. Es un Dios vivo, tiene ojos y ve, manos y toca. Es el Dios poderoso que contesta el clamor de su iglesia, el clamor de sus hijos. El Señor contestará su clamor. Y yo quiero creer que en su casa hay alguien que Dios va a levantar. Donde hay un clamor,
alguien será levantado. Donde hay una necesidad, alguien será utilizado. Había una necesidad en Egipto. Dios levantó a un José. Había una necesidad en Israel. Dios levantó un Moisés. Había una necesidad en la tierra y Dios levantó un Jesús. Había una necesidad por la nación y Dios está por levantarte a ti. ¿Están dispuestos? Por lo tanto, créame, donde hay necesidad, alguien será levantado. El Señor te levantará en medio de esta necesidad, pero la forma como Dios levanta a Moisés es muy curiosa. Dice la Biblia que él cuidaba de las ovejas de su suegro. No eran de él, pero las cuidaba. Cuando aprendes a cuidar lo que no es tuyo, como si fuera, es ahí donde se destraba la bendición de Dios para tu vida. Suele pasar que prestamos muchas cosas a personas y que no las cuidan porque no son de ellos. A veces se dice, como eso no es mío, por eso no cuido. Es cuando debes cuidar más. Como no es tuyo, no los cuidas como debieras hacerlo. Moisés cuidó lo que no era de él, como si fuera de él, y eso le llamó la atención a Dios. Aprende a cuidar lo que no es tuyo, como si fuera. Habla de los que son líderes de redes. Las personas que están en tu grupo no son tuyas, son de Dios, pero debes cuidar como si fueran tuyas. Amar, valorar, respetar, porque es ahí donde se desatan y se destraban las bendiciones de Dios sobre tu vida. Moisés cuidó las ovejas, las atravesó por el desierto. Dios está buscando gente que ayude a los demás a enfrentar su desierto. Dios está buscando personas que acompañen a otros a cruzar desiertos. Y creo decirte que en medio de su desierto, que el Señor levantará a alguien que te va a acompañar en medio de su desierto. El Señor pondrá un samaritano en su camino para ayudarte a pasar por el desierto. Alguien necesita entender esta palabra, que en medio de su desierto, Dios pondrá a alguien cerca de ti para que te ayude a pasar, para que te ayude a caminar. Amén. Di conmigo, no voy a pasar mi desierto solo, porque Dios levantará a alguien para que me ayude a cruzar, para que me ayude a pasar por el desierto. Vas a tener a alguien que te va a ayudar a cruzar ese desierto. No estás solo. Créeme que tú no estás solo. Amén. Jesús, cuando entra al desierto, enfrentó al mismo diablo, enfrentó a los mismos demonios,
pero salió de allí vencedor. ¿Sabes por qué? Porque los desiertos, hay momentos que pasamos solos, pero hay momentos que Dios envía ángeles. Así como envió a Jesús, ángeles del cielo para entender. Te vengo a decir, el Señor pondrá ángeles acerca de ti. ¿Sabes? Para que no pases por ese desierto solo. El Señor enviará a alguien para poner una bendición en tus manos, para poner una bendición en tu vida, porque en medio de su desierto, de su escasez, Dios enviará provisión. Dice la Biblia que Elías fue al desierto y allí Dios envió cuervos para alimentarlo. Hay cuervos que serán enviados por Dios para alimentarte, para cuidarte. No te vas a morir en el desierto. La Biblia dice que la misma Agar estaba con su hijo Ismael en el desierto. Ella lo puso bajo un árbol y lo veía de lejos para que el niño muriera. Ella lo miraba de lejos pensando que el niño iba a morir. Pero allí en el desierto se le presentó un ángel del Señor y le dice: Agar, no llores, porque la vida de ese muchacho también hay una persona para él. Allí Dios envió agua. Allí Dios envió la provisión en medio del desierto. El Señor proveyó para Agar y su hijo. Agar pensaba que moriría en su desierto hasta que se presentó el ángel del Señor. El pueblo de Israel fue llevado al desierto y allí hubo hambre, pero Dios envió codornices en medio del desierto. ¿Sabes? Hay provisión en medio de tu desierto. Recibe eso. El Señor envía provisión en medio de mi desierto. Hay momentos que el Señor te saca de tu desierto para un oasis. Pero en el momento que Dios te provee en medio del desierto, la Biblia dice que Jesús fue al desierto y allí fue mucha gente y no había lugar para comprar comida, no había para comprar pan. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús dice: ya que no pude sacar con su actitud del desierto, voy a proveer en medio del desierto. También dice la Biblia que los calzados de los hebreos jamás se echaron a perder, que la ropa tampoco. ¿Por qué? Porque mientras estés en el desierto habrá provisión. Oye bien esta palabra: el Señor va a proveer en medio de tu desierto. Moisés pasó las ovejas por el desierto, las cruzó del otro lado y llegó hasta el monte de Dios. Porque todos los que enfrentan desiertos terminan encontrándose con Dios. Gente que pasa un desierto es gente que tiene un encuentro con Dios. Los desiertos te presentan a Dios. Estás enfrentando un desierto.
¿Qué hay del otro lado? El monte que te va a enfrentar con Dios. Estoy enfrentando una crisis. ¿Qué hay del otro lado? El monte donde te vas a encontrar con Dios. Y cuando estaba allí cuidando, dice la Biblia, un ángel se presentó en medio de la zarza. Es una planta con espinas. Dios podía presentarse a Moisés porque Dios estaba llamando a Moisés y hubo un llamamiento allí. Lo iba a llamar al ministerio. Ojo, allí, porque no lo llamó en una roca. ¿Por qué no lo llamó en otra parte? ¿Por qué tuvo que ser en medio de esa zarza llena de espinas? La zarza era llena de espinas. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo a Moisés? Con esa actitud, ven al ministerio. Necesitas que en el ministerio haya muchas espinas. Hay gente que anhela el ministerio, anhela el pastoreo, anhela ministrar, anhela predicar, pero se olvida de ese detalle. Dios llamó a Moisés en medio de la zarza porque había espinas. Y hay momentos en que entrarás al fuego, sino que estaba con ellos en medio del fuego. Dios está contigo en medio del fuego. No impidió que Daniel entrara al foso de los leones, pero se metió con Daniel en el foso de los leones. Dios te llama a las espinas, pero está contigo en medio de las espinas. Los que son pastores, obreros, líderes, saben lo que estoy hablando. Pastor, qué complicado es ser líder en el ministerio. Hay bastantes espinas, pero Dios está allí. Dios está con cada líder, con cada pastor, con cada ministro que están cruzando, encontrándose con su llamado, pero están listos sirviendo a Dios. A pesar de las espinas, no están retrocediendo. ¿Sabes por qué uno pisa espinas y no retrocede? Porque el llamado es más fuerte que el dolor. Tome esta frase: ¿duelen las espinas del ministerio? Por supuesto que sí. La vida del ministro que estará pisando en espinas. ¿Cuáles son las espinas del ministerio? Traición, calumnia, envidias. Hay muchas espinas en el ministerio. Usted no sabe de dónde vendrá el dolor, pero hay que seguir caminando. ¿Quieres ministrar? Bienvenido seas. Pero aprende, va a haber espinas.
Dios lo llama de en medio de la zarza llena de espinas, para que él entendiera que aunque hubiera espinas, Moisés, tranquilo, le dice el Señor, yo estoy en medio de ella. Entienda eso, en el ministerio hay espinas, pero también está la presencia de Dios en cada una de esas espinas. Estuvo el Señor donde me sentí traicionado. Estuvo el Señor donde me sentí calumniado. Estuvo el Señor donde me sentí perseguido. Él te llama en medio de las espinas. Él no quitó a Sadrach, Mesach y Abednego. No impidió, porque no renuncias, porque es más fuerte la voz que me llamó que las espinas que me producen dolor. Lo llamó Dios y él dijo, me acercaré y veré esta gran visión. Primero Dios llama, pero sabemos nosotros que nos tenemos que acercar. No, ya Dios sabe que cuenta conmigo. Cuando Él quiera que me hable, eres tú el que te tienes que acercar. ¿Qué estás haciendo con el llamamiento de Dios? ¿Qué estás haciendo con el ministerio que Dios te dio? Están sentados que las cosas sucedan a tu alrededor. Hay que moverse, hay que caminar. Por eso es que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Camina, dile al pueblo de Israel que marche. A alguien Dios le está hablando en este momento. Yo no te quiero sentado estático. Si Dios te está llamando, levántate a servir. Bueno, pastor, deme un micrófono. Pero sabes, el ministerio, el servicio no está detrás de un micrófono. Cuando usted limpia la iglesia, está sirviéndole al Señor. Cuando acomodas las sillas, estás sirviéndole al Señor. Cuando predicas en la calle, estás sirviéndole al Señor. Cuando limpias los baños, cuando hablas de Jesús con alguien, usted está sirviéndole al Señor. Y a eso fue que Dios nos llamó. Hay gente que puede servir a Dios a través de las redes sociales. Dejen de mandar fotos que no edifican a nadie. No estoy diciendo que es pecado publicar la foto de una comida. Y no estoy lanzando indirectas a nadie. Lo que digo es que utilice las herramientas que Dios le da para cumplir con su llamado. Todo aquel que es llamado necesita acercarse. Acérquese ¿a dónde? Al fuego. Elías fue llamado en fuego. Moisés fue llamado en fuego.
Es por eso que la Biblia dice, el fuego arderá sobre el altar y no se apagará. Vamos, que no se te apague el fuego. Yo sigo esperando en la palabra predicada y aunque todavía hay restricciones en el país, el fuego sigue ardiendo sobre el altar. Y no se apagará el pábilo que humea. Eso es lo que yo creo. Toda persona llamada necesita tener visión. Si Dios te llamó a tener visión. Es que yo tengo visión. O es que me falta visión. Acércate. La iglesia tiene visión. La iglesia tiene una visión y tienes que entrar en ella. Toda persona que es llamada al ministerio, tienes que entrar al fuego. Pero en el fuego hay espinas y hay visión. La iglesia de Cristo tiene la visión de las células, de la red. Déjeme decirle que esa visión es de Dios. Y usted que es líder en una red, no la haga de cualquier manera, porque usted va a rendir cuentas a Dios por su grupo. Si usted no pertenece a una red, ¿qué está haciendo? Está perdiendo el tiempo. Asóciate a una red. No vengas a la iglesia por venir. Si usted es de otra iglesia, en otro país, busca al pastor y dígale, ¿en qué puedo ser útil? Es muy fácil sentarse y mirar a alguien que está jugando. Cuando tú ves el fútbol, tú mismo discutes ahí sentado, peleas porque la forma como patearon el balón. A mí antes no me gustaba el fútbol, porque yo oía tanta pelotera y tanta discusión, y yo decía, pero ¿por qué no se van allá? Y métanse al campo, a ver qué va a pasar. El que está sentado no puede reclamar al que está jugando, porque no sabe cómo jugar bajo presión. Lo que estoy diciendo es que no reclame sentado. Si usted no está dispuesto a levantarse a hacer, no es que no me gusta la forma, hazlo tú. No es que no me gusta cómo lo están haciendo. Si lo haces mejor, te conviene permanecer en silencio. Si lo haces mejor que la persona que estás criticando, te conviene estar calladito. Como se dice en Argentina, calladito te ves más bonito. Pídele a Dios que te revele la visión de la iglesia. Busque una visión de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Quiero orar por ustedes para que Dios nos dé una visión que Él le ha dado a la iglesia. Pastor, ya estoy cansado, un poco debilitado.
Pídele a Dios que te renueve. A medida que Moisés se iba acercando mejor, Dios le dice, hasta ahí. Y cuando Dios dice, hasta aquí, obedece. Sé prudente, sé sabio, no vayas más allá de donde Dios te permite. No intentes pasar por encima de la autoridad de otro. Sé sabio. Solo ves hasta donde Dios te lo permita. Permite que sea Dios quien te conduzca. Permite que sea Dios quien guíe tus pasos. No intentes atravesar donde no te corresponde. La iglesia tiene una cabeza. La iglesia tiene cuerpo. La iglesia tiene dueño y el dueño es Cristo. Por lo tanto, sujétate a la visión, a la palabra, a sus líderes y a lo que estamos enseñando. Si este líder no está de acuerdo a la palabra, ahí sí no lo obedezcas. Si su pastor no está de acuerdo a la palabra, ahí sí no lo obedezcas. Creo fuertemente que el Dios del cielo te está llamando para algo. Óyelo bien. ¿Para qué fue llamado Moisés? Para liberar a los cautivos, para guiar un pueblo. Porque así como guió las ovejas del desierto al monte de Dios, le tocó guiar al pueblo de un desierto hacia una tierra prometida. Cuando usted pasa por el desierto, hay una tierra prometida. Es el lugar donde te encontrarás con el Señor. No vas a morir en el desierto. Hay una tierra prometida para ti, que fluye leche y miel. Es la tierra de su propósito, de su asignación. Es prohibido morir en el desierto. Hay una tierra prometida en que usted va a llegar. Vas a cruzar al otro lado. Serás bendecido tú y tu casa. El que crea, tome esta palabra en el nombre de Jesús. Y quisiera orar por ustedes en esta mañana para que sean entendidos en la palabra, en el llamado. Amado Dios y eterno Padre, creo en el poder de la palabra lanzada, predicada y anunciada. Tus hijos no morirán en el desierto. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias por cada familia allí representada. Padre, guíanos a ese llamado y ayúdanos a entender que tú siempre estarás a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.